revisando nuestros principios, nuestros elementos esenciales. Y dentro del marco de los elementos esenciales, efectivamente, dijimos que teníamos como elementos esenciales la prestación personal del servicio, ya la vimos, la subordinación y la remuneración. Estamos concentrados en este punto de la subordinación y yo les decía que efectivamente cuando hablamos de remuneración, de subordinación, perdónenme, veíamos que dentro del marco de la subordinación ese era el elemento que permitía que el empleado determinara las condiciones de modo, tiempo y lugar del contrato de trabajo. Y en atención a eso yo les decía que la materialización de esa subordinación se da a través de tres poderes: el poder normativo, el poder sancionatorio y una cosa que ya vamos a ver con use variable. Dentro del marco de la clase pasada vimos el poder normativo y entonces decíamos que las normas tienen como dos formas de verse, unas generales y otras particulares. Dentro de las generales alcanzamos a ver que habían unas de ley y habían unas privadas. Y dentro de las de la ley veíamos el reglamento interno del trabajo y veíamos también el manual de seguridad y salud del trabajo. Y dentro de las privadas, yo les decía que pues depende obviamente de la empresa, ya se van a requerir manuales propios de la operación de la empresa. Poníamos el ejemplo del código de ética, poníamos el ejemplo del código de buen vestir, y poníamos el ejemplo del código de conducta, y cerrábamos esa clase hablando del ejemplo de la aerolínea que yo les contaba con respecto a la tutela que les conté para frente al cumplimiento de sus reglas. Eso con respecto a poder normativo general. Vámonos a el poder normativo particular, señora. Que primero me quedó una duda del reglamento interno del trabajo. Habíamos hablado que tiene que estar físicamente expuesto, ¿Correcto? y que pues, para que fuera visible para todos. Y hablamos de que tras un término de 15 días todos tenían que estar de acuerdo con el reglamento. Cuando haces modificaciones, cuando tú haces modificaciones al reglamento interno del trabajo, como es un documento que es vinculante pues, para todos los trabajadores, por lo que les digo pues, que es una norma de alguna manera obligatoria para todo el mundo, de alguna manera el hecho de que tú lo modifiques, no puede ser que tú lo modifiques y lo publiques y ya está. Cuando lo modificas, lo publicas y los trabajadores tienen 15 días para oponerse a esas modificaciones. Si los trabajadores en los 15 días no dicen nada, ya el reglamento queda firme, o si los trabajadores sí dicen algo, pero tú logras como solucionar el tema, pues queda firme. La única manera de que no quede firme es que efectivamente no se logre llegar a un acuerdo con los trabajadores frente a la oposición que tengan frente al punto que se está modificando, y en ese sentido efectivamente toca ir al Ministerio de Trabajo a solucionar la discrepancia entre las partes. Yo les explicaba en la clase pasada, es importante tener en cuenta que dentro del marco de ese punto en específico, el reglamento interno de trabajo tiene que quedar lo más pegado a la ley que se pueda, precisamente para no entrar en discusiones de cosas que yo quiera poner como empleado. ¿Listo? Bueno, poder normativo particular. El poder normativo particular, desde una perspectiva súper sencilla, en resumen, son las normas que establece el empleador para el trabajador individualmente hablando. ¿Listo? Entonces, el ejemplo más grande de el poder normativo particular es el contrato de trabajo. ¿Sí? Entonces, simplemente, cuando yo contrato a un trabajador, tengo una norma particular que es la más importante de todas, que es el contrato de trabajo que firmamos individualmente con cada uno de los trabajadores. ¿A quién le aplica ese contrato de trabajo? Pues al trabajador particularmente hablando, no le aplica a todos los trabajadores, y por eso se entiende como una norma dentro del marco del poder normativo, pero desde la perspectiva particular. Otro ejemplo de una norma particular es el manual de funciones. Yo simplemente digo, pónganle, voy a tener un gerente jurídico, y el gerente jurídico va a tener estas funciones. ¿Eso es una norma particular? Claro, ahí están las funciones de lo que tiene que hacer el gerente,
Pero ¿a quién le aplica efectivamente ese documento? Específicamente al gerente jurídico. Y por ende, es una norma particular. Sí. Una pregunta, en el caso de los practicantes universitarios en las empresas, ¿este tipo de normas es un contrato específico para cada practicante o puede ser un contrato general? Depende. La norma de prácticas, tú la puedes materializar desde dos perspectivas. Si la práctica va a ser remunerada, de alguna manera sí tienes que tener un contrato de trabajo con cada uno de los practicantes de manera independiente. Pero también sucede mucho que no necesariamente tú quieres tener un contrato de trabajo, porque no necesariamente quieres meterte en todo lo que implica un contrato de trabajo, sino firmas un convenio con las universidades para que efectivamente los practicantes puedan prestar el servicio en tu favor. En ese caso, eso se llama un convenio interinstitucional, eso está arreglado por la ley y lo que se establece es que no necesariamente yo tengo que tener un contrato de trabajo, sino simplemente le tengo que pagar a la persona como mínimo un salario mínimo legal mensual vigente y ya está, ¿sí? Pero no necesariamente tengo que tener un contrato de trabajo. Entonces depende de la forma que tú lo utilices. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas de particular? Listo. Entonces arranquemos con el poder sancionatorio. Dentro del marco del poder sancionatorio, en términos pues, muy sencillos, es la capacidad que tiene el empleador de sancionar al trabajador cuando existe un incumplimiento por parte de éste. Lo repito, el poder sancionatorio es la capacidad que tiene el empleador de sancionar al trabajador cuando existe un incumplimiento de sus funciones. Entonces, de una manera general, es importante que ustedes tengan en cuenta que dentro del marco del derecho laboral, si el trabajador tiene, perdónenme, en el Código Sustantivo del Trabajo, unas obligaciones y unas prohibiciones. ¿Cuándo el empleador puede sancionar al trabajador? Efectivamente, cuando viola esas obligaciones o cuando incurren esas prohibiciones. Primero, el primer ejemplo que podemos poner. Yo como obligación general tengo que tener el cumplimiento de mi contrato de trabajo y de mis funciones. Cuando a mí me pónganle, yo soy abogada y entonces tengo que contestar un mínimo de demandas, ¿listo? Entonces, cuando yo violo mi contrato de trabajo, porque pónganle a pusieron a contestar 10 demandas y yo no las contesté y las demandas se vencieron. Ahí yo estoy incurriendo en un incumplimiento y mi empleador podría sancionar por ese incumplimiento. Pero también existe el mundo de las prohibiciones. Y en el mundo de las prohibiciones, efectivamente está, es un ejemplo de algo que está en el Código Sustantivo del Trabajo y es la prohibición expresa de llegar a el lugar de trabajo con, digamos, con alcohol o con cualquier tipo de sustancia. Está prohibido dentro del marco del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, si yo llego borracho al lugar de trabajo, pues evidentemente también el empleador me puede poner una sanción. Otra prohibición, la prohibición de maltratar a un compañero de trabajo físicamente dentro del marco del día a día de mi contrato de trabajo. Pues si yo cojo a un trabajador y peleo con el trabajador y le termino pegando, pues obviamente eso es una violación a mi contrato de trabajo. En ese escenario es que se desarrolla el poder sancionatorio teniendo en cuenta esa capacidad que tiene el empleador de sancionar al trabajador cuando incumple ya sea una obligación o incurre en una prohibición. ¿Sí? Cuando ocurren este tipo de sanciones, después de esto, digamos, se puede despedir al trabajador por justa causa. Ya lo vamos a ver. Son dos decisiones independientes. Si tú tomas la decisión de terminar el contrato con justa causa, esa es la vía. Si tú tomas la decisión de sancionar, esa es la vía. En derecho laboral no existe como ese requisito de procedibilidad de decir, para que tú puedas terminar un contrato con justa causa tienes que haber hecho primero una suspensión, ya la vamos a ver, primero un llamado de atención, eso no existe, sino simplemente para una causal que es el bajo desempeño. De resto, ejemplo, a mí me robó la contadora. Yo no tengo que decir, no, pues me robó una vez, entonces le llamo la atención y pues tengo que esperar que me robe la segunda vez para terminar el contrato. De una vez no puedo terminar el contrato, ya lo vamos a ver. Pero ahí, como tu pregunta aprovecho, la terminación con justa causa de un contrato de trabajo porque el trabajador incurre en una prohibición o incumple el contrato de trabajo no es una sanción, ¿listo? Es una terminación del contrato de trabajo, pero como tal, las sanciones, ya las voy a decir, son tres. Dentro del marco del Código Sustantivo del Trabajo, ustedes tienen tres sanciones específicas. La primera, la multa. La segunda, el llamado de atención. Y la tercera,
la suspensión del contrato de trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Las únicas sanciones que contempla el Código Sustantivo del Trabajo que un empleador le puede interponer a un trabajador son estas tres: multa, llamado de atención y suspensión al contrato de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que no es un fa, puedes cerrar esa ventana, ¿cómo está? ¿Se alcanza? ¿O alguien más alto que nos ayude? Ah, bueno, ya paró. Pues este ruido está. Ah, o sea, todavía nos queda todo el paso. Vale. Sí, es que de pronto cerramos las ventanas como un poquitito. Gracias. Entonces, en resumen, dentro del marco del Código Sustantivo del Trabajo solamente hay estas tres sanciones: la multa, el llamado de atención y la suspensión del contrato de trabajo. Por eso les decía que cuando yo voy a terminar el contrato con justa causa, eso no es una sanción, eso simplemente es una decisión o una forma de terminación. ¿Se acuerdan que cuando veíamos la estabilidad en el empleo y las formas de terminar un contrato, efectivamente decíamos que la terminación del contrato puede ser con justa causa en el escenario que efectivamente el trabajador incumpla su voluntad? Entonces vamos a explicar cada una de ellas. Empecemos por la multa. La multa es una sanción que solamente opera por llegadas tardes del trabajador o en su defecto por retardos del trabajador. ¿Eso qué quiere decir en la práctica? Que la ley laboral contempla efectivamente, y lo vamos a ver en esta materia, que los trabajadores tienen que cumplir una jornada de trabajo, un horario de trabajo. En ese orden de ideas, si ese trabajador incumple con su jornada de trabajo al llegar tarde a su jornada de trabajo, procede la multa como sanción a su contrato. En la práctica, ¿esto qué quiere decir? La norma me explica. ¿Qué clase de multa es? ¿Económica o...? Ya lo vamos a hacer. Lo que establece la multa es que yo voy a poder descontarle al trabajador la quinta parte de una hora de salario por cada hora de retardo. Oigan, yo sé que están viendo algo en el computador porque están desconcentrando. Si quieren se pueden adelantar después. Tengo cero lío, pero si no, pues conceptos de clase. La multa, perdón, la quinta parte del valor de una hora de salario. ¿Listo? Entonces, ejemplo, si la hora de salario de un trabajador cuesta 40.000 pesos, ¿qué es lo que yo le voy a poder descontar al trabajador si llego tarde? La quinta parte, efectivamente, de esos 40.000 pesos. Pero ¿qué dice la norma adicionalmente a eso? Que de manera adicional a que el límite es la quinta parte de esa hora de salario, esa plata que yo le descuento al trabajador la debo depositar en una cuenta que tiene normalmente recursos humanos que se llama una cuenta de bienestar. ¿Qué es la cuenta de bienestar? Pues normalmente la cuenta que tienen las compañías para efectos de garantizar tener, perdón, la redundancia, bienestar para los trabajadores o actividad de bienestar para los trabajadores. Entonces, si ustedes no lo preguntan en la práctica, esta multa casi no la usan los empleadores en Colombia, porque el tema es más complicado administrativamente hablando que realmente la sanción para el trabajador. Porque imagínense ustedes, y para responderte la pregunta, tú coger el valor de una hora efectivamente de salario, sacarle la quinta parte, descontársela al trabajador y luego mandarla a una cuenta que tengas de bienestar, pues muchas veces es muy demandante en la práctica. Entonces, ya lo vamos a ver, los empleadores prefieren mil veces irse por el llamado de atención o por la suspensión, donde ya lo vamos a ver en un segundo, pues son sanciones mucho más prácticas en la parte administrativa. Señora. Cuando, o sea, digamos, con una llegada tarde basta para que me pongan la... Okay. Sí. Y si yo tengo repetidas llegadas tarde, ¿puede el empleador, en vez de descontarme la quinta parte de una hora del salario, descontarme toda la hora? Porque tuve repetidas. El tope es la quinta parte de una hora de salario por cada retardo. O sea, exige de cierta forma diligencia del empleador. Correcto, tal cual. Por eso la gente, pues por eso los empleadores no lo usan, porque es que al final es más el desgaste de nómina que efectivamente el castigo para el trabajador. Si el trabajador llega tarde, puede reponer el tiempo quedándose, no sé, lo que llegó... Sí, si el empleador lo permite, no hay problema, pero tiene que ser una decisión del empleado.
retardos, o sea, llegadas tarde del trabajador o retardos. Es lo mismo. Ah, ok. Es lo mismo, sí. Listo. Entonces, esa es la multa en términos súper sencillos. ¿Qué es el llamado de atención? El llamado de atención es lo que coloquialmente se conoce en el mundo del trabajo como los memorandos, ¿sí? Entonces, al final es decirle al trabajador, mandarle una carta recordándole sus funciones e invitándolo que efectivamente no vuelva a incurrir en el incumplimiento puntual. Entonces, vámonos a un incumplimiento determinado. Pónganle que vamos al mismo incumplimiento, el trabajador está llegando tarde, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago en la práctica? No me voy a la multa porque me parece un gallo, sino simplemente le hago un llamado de atención. ¿Y el llamado de atención que va a tener? Le recuerdo que su hora de ingreso son las 8 de la mañana, ¿sí? Usted llegó efectivamente a las 8:30, entonces le recuerdo que usted debe cumplir con su hora de ingreso a la oficina. Eso es un llamado de atención. ¿Cuál es el efecto práctico de un llamado de atención o de un memorando? Que ese memorando o ese llamado de atención va con copia a la hoja de vida interna de la compañía del trabajador. Entonces, para que ustedes lo piensen, es como si de alguna manera la hoja de vida se contaminara con un incumplimiento del trabajador, porque sí hay un incumplimiento de sus funciones. Pero esto simplemente para que ustedes den una idea, es como un recordatorio de funciones para efectos de decirle al trabajador, ojo, usted tiene que hacer esto, no lo hizo, le recuerdo cómo lo tiene que hacer. Eso en términos súper sencillos. Señor. ¿Podría repetir la definición que diste ahorita de llamado de atención? Claro, bueno, no sé qué definición di, pero no sé qué definición di específica. Lo que se conoce como un memorando. Se conoce como un memorando, pero es una carta donde es una comunicación donde le recuerdas al trabajador cuáles son sus funciones y lo invitas a cumplir sus funciones en atención al incumplimiento. Eso es en términos generales. O sea, al final lo que tiene una memorando, un llamado de atención es, mire, estas eran sus funciones, usted en fecha tal las incumplió, le recordamos o le pedimos que cumpla sus funciones. Es simplemente como una cartica, como haciéndolo caer en cuenta del error. Eso es un llamado de atención. Vámonos a la suspensión de un contrato de trabajo. Si uno lo viera desde la perspectiva de sanciones al contrato de trabajo, la suspensión del contrato de trabajo es por la sanción más fuerte dentro del marco del ordenamiento laboral. ¿Y esto es por qué? Porque de alguna manera la suspensión del contrato de trabajo es la única sanción que toca el salario del trabajador de manera directa. ¿A qué voy con esto? ¿Qué es la suspensión? El trabajador incumple su contrato de trabajo y yo le descuento unos días de salario y le pido que no vaya a trabajar esos días. Entonces, en la práctica, ¿qué es? Un impacto en unos días de salario del trabajador por el incumplimiento. Entonces, yo al final, ¿qué le digo al trabajador? Pónganle, el trabajador efectivamente, pónganle que es un contador. Y como contador tenía que pagar un impuesto. ¿Sí? El impuesto sobre la renta a la compañía. Y se le hizo tarde un día, y en atención a que efectivamente se le hizo tarde un día por pagar el impuesto, a la compañía le toca asumir una sanción por indexación de un tema tributario ante la DIAN. Yo no lo quiero despedir, ¿por qué? Porque póngale que ese contador lleva trabajando conmigo 40 años, es la primera vez que justo se equivoca frente al pago del impuesto. Entonces, ¿yo qué le voy a decir? Yo les espero su contrato de trabajo, porque usted se llama, efectivamente usted generó un perjuicio económico para la empresa, pero lo que le voy a decir es, váyase a su casa 2 días. ¿Y cuál es la consecuencia? Que usted se vaya a su casa 2 días, que esos 2 días de salario yo no se los voy a pagar. Y legalmente, pues se los puedo dejar de pagar, precisamente porque es una sanción. ¿Qué dice la ley frente a los días? Frente al primer incumplimiento, la norma dice que la sanción puede ser de 2 días a 8 días, máximo. Entonces repito, frente al primer incumplimiento del trabajador, la sanción puede ser de 2 días, máximo a 8 días. Pero frente al segundo incumplimiento del trabajador, ya la ley lo que dice es que la sanción puede ser de 8 días hasta 2 meses. ¿Sí? Entonces, obviamente, fíjense que dentro del marco de ese segundo incumplimiento, pues yo puedo dejar al trabajador hasta de 1 mes sin salario, precisamente por el incumplimiento. Ahí les hago una aclaración chiquita, y es, no se trata del mismo incumplimiento, pueden ser incumplimientos diferentes. Les voy a poner un ejemplo. Pongan, el trabajador dura una semana llegando tarde, entonces yo tomo la decisión de suspenderle el contrato, pues porque está llegando tarde. Entonces, ese es el primer incumplimiento del trabajador. ¿Cuánto yo puedo máximo suspenderle el contrato en atención a su llegada tarde? De 2 a 8 días. Primer incumplimiento.
Pero pónganle el mes siguiente, el trabajador por una irresponsabilidad oprime un botón mal de una maquinaria y daña la maquinaria. Este sería un segundo incumplimiento. Fíjense que no es el mismo incumplimiento, pero ya por ese segundo incumplimiento podría hasta llamarle la atención, podría suspenderlo hasta por 2 meses. ¿Listo? No tenía la pregunta que si en realidad había como un marco que establezca como la gravedad del incumplimiento para poder acudir a alguna de las sanciones. Normalmente los reglamentos internos de trabajo tienen como esa tabla de gravedades, entonces tú tienes normalmente incumplimientos leves, incumplimientos graves para efectos de saber qué tipo de sanción le aplicas. Pero igual al final de la historia, eso es una decisión del empleado. Ya vamos a ver que existen unos principios constitucionales que de alguna manera generan que la sanción igual tiene que ser proporcional, ¿sí?, a la conducta. Y ya les voy a poner un ejemplo para que me lo entiendan. Pero al final de la historia es el empleado igual tiene que ser justo con la proporcionalidad. Ejemplo, si el trabajador llegó 10 minutos tarde a trabajar, yo no le puedo suspender el contrato por 8 días, ¿sí?, porque obviamente no es proporcional al incumplimiento y a la afectación que yo tengo. Pero en resumen, entonces, la suspensión del contrato de trabajo de alguna manera se entiende como la sanción más fuerte del ordenamiento porque le toca al bolsillo al trabajador en términos inherentes. Entonces, estas tres efectivamente son las tres únicas sanciones que tiene el ordenamiento, y es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Eso es una norma taxativa, lo que quiere decir es que el empleador no se puede inventar sanciones adicionales a las del Código Sustantivo. ¿El trabajador puede trabajar durante esa suspensión? No. Señora. Frente al primer incumplimiento, el empleador puede suspender de 2 a 8 días. Sí. Frente al segundo, hasta 2 meses máximo, Máximo, exactamente. Y la otra cosa es, ¿en qué artículos del código? Del artículo 102 al artículo 114 del Código Sustantivo del Trabajo. Yo tengo una pregunta respecto a la suspensión, respecto al segundo incumplimiento. ¿Se debe haber aplicado la sanción de la suspensión primero o se puede haber aplicado un memorando en el primer incumplimiento? Puedes haber aplicado un llamado de atención en el primer incumplimiento y frente al segundo incluir la sanción hasta 2 meses. No necesariamente tienes que tener una suspensión anterior, simplemente es el incumplimiento, porque a tu pregunta o la pregunta que tú me hacías anteriormente, y es, ojo que acá no hay criterios de procedibilidad de nada. Si a mí me pareció gravísimo que el trabajador llegara tarde, yo puedo ir de una vez con una suspensión, ¿sí? Pues porque póngale que por la llegada tarde le quedó mal un cliente, el cliente me canceló la cuenta. Pues yo no puedo ir de una vez con una suspensión de 8 días, pues, pues no pasa nada. O como empleador digo, a ese trabajador digamos que es una nota y siempre le va súper bien y llegó tarde porque se le enfermó la hija, pues yo le hago un llamado de atención si haya perdido el cliente. Eso depende de eso. Eso depende de eso. Si digamos, si el trabajador llega tarde, ¿Sí? una vez yo le puedo terminar el contrato por justa causa. Ya lo vamos a ver en un segundo, pero ahí es donde yo les digo que hay un principio de proporcionalidad. Si el trabajador lleva 5 años trabajando contigo, nunca en la vida había llegado tarde, y justo llegó tarde una vez, pues la ley y los jueces de tutela no van a considerar que hay proporcionalidad, que te van a decir, lleva 5 años, nunca le habían cumplido el contrato porque usted usa una justa causa. Pero eso puede ser relativo desde la perspectiva del perjuicio. Vuelvo a lo mismo. Si tú perdiste a tu cliente estrella porque llegó tarde y el trabajador no tiene ninguna excusa para llegar tarde, pues bueno, tal vez sí le puedes terminar el contrato con justa causa, porque tu perjuicio es grande y por ende puedes justificar la proporcionalidad. Entonces depende. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante que ustedes tengan en cuenta? Que si bien estas sanciones están en el Código Sustantivo del Trabajo, la Corte Constitucional ha desarrollado efectivamente cómo se pueden aplicar estas sanciones. Y al establecer cómo se han desarrollado estas sanciones, es importante que ustedes tengan en cuenta que la Corte establece unos principios que debe tener en cuenta el empleador para efectivamente aplicar estas sanciones. El primer principio, y ya los vamos a ver en detalle, es el debido proceso y el derecho a la defensa. El segundo principio es la proporcionalidad. El tercer principio es la inmediatez. Y el cuarto principio es non bis in idem, no sancionar 2 veces por el mismo hecho.
Entonces, ¿qué quiere decir esto en la práctica? Si bien es el Código Sustantivo del Trabajo el que establece esas sanciones, de alguna manera, para efectos de yo poder aplicar esas sanciones, voy a tener que tener en cuenta esos principios que establece la Corte Constitucional como requisitos previos de la sanción. Entonces, ya lo vamos a mirar en detalle, pero cuando un juez de tutela hace la evaluación de una sanción, siempre realiza esos 4 elementos. Primero, debido proceso y derecho a la defensa. Segundo, proporcionalidad. Tercero, inmediatez. Y cuarto, non bis in idem, pues no sancionar a un trabajador 2 veces por el año. Entonces arranquemos con debido proceso y derecho a la defensa. El debido proceso y el derecho a la defensa, de alguna manera, pues nosotros lo tenemos en nuestra Constitución. Dentro del marco de alguna manera de cualquier sanción, pues dentro del territorio colombiano se entiende que antes de interponer una pena o cualquier tipo de sanción a una persona, yo debo garantizarle primero el derecho a la defensa, de que el trabajo, pues en nuestro caso, que el trabajo se pueda defender frente a la comisión del incumplimiento, y lo segundo, que efectivamente haya un debido proceso donde yo le pregunte, en nuestro caso, al trabajador qué fue lo que pasó con ese presunto incumplimiento. Nosotros, cuando hablamos de debido proceso y derecho a la defensa, el primer antecedente grande que tenemos es la sentencia, ¿esa es 540 de qué año, vale? 2015, ¿no? 93 en 2014. 593 en 2014. ¿Sí? Sí. En esta sentencia, y muy curiosamente, esta sentencia, aquí he visto esta clase, me parece curioso, y es, en ese momento, Edwin Palma, que es actualmente el ministro de Minas, anterior viceministro del Trabajo de Petro, era el presidente de la USO. La USO es una organización sindical del sector de petróleos. Él demanda el artículo 112 del Código Sustantivo del Trabajo y dice, a mí me parece muy injusto que el debido proceso de las sanciones en materia laboral no esté establecido dentro del marco de la ley y sea un debido proceso que de alguna manera establece de manera general el empleador, y considero que eso es violatorio al debido proceso como tal, porque el empleador no puede establecer el debido proceso. En ese momento la Corte le da la razón y declara inexequible parcialmente el artículo, exequible condicionadamente, perdónenme, ese artículo 112 y establece las sanciones. Solamente existen, las sanciones se deben dar, y pone dentro del marco de esa sentencia, ya lo vamos a ver en detalle, un paso a paso de qué se entiende por debido proceso. Y entonces desde ahí, desde el año 2014, nosotros los laboralistas pues tenemos un paso a paso para poder hacer ese debido proceso. Pero después de eso, y de manera muy importante para efectos de esta clase, la reforma laboral, que es la ley 2444, ¿no? 24, 64, Sí, la ley. La revisamos tanto que se me olvidado. 2466 de 2066. La ley 2466 del 2025, que es la reforma laboral, ¿qué hace dentro del marco práctico? Coge los lineamientos de esta sentencia y los vuelve ley, lo que quiere decir que incluye dentro del marco del artículo 112 del Código Sustantivo del Trabajo ese paso a paso de debido proceso que se debe tener en cuenta para efectos de aplicar una sanción disciplinaria. Lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta para la unificación de esa sentencia con este tema de la reforma laboral es que la audiencia donde se hace efectivo ese debido proceso, donde se respeta ese debido proceso y ese derecho de defensa, en materia de derecho laboral se llama la diligencia de descargos. ¿Qué es la diligencia de descargos en un término súper sencillo? Es la obligación que tiene el empleador de llamar al trabajador en un escenario para efectos de oírlo frente al presunto incumplimiento que comete. Me repito, la diligencia de descargos es la diligencia que el derecho laboral tenemos, o el espacio que el derecho laboral tenemos para oír al trabajador frente al presunto incumplimiento que comete. ¿Listo? ¿Listo? Diligencia de descargos. Entonces, ¿qué dijo
la sentencia 593 y la ley 2466 reforma laboral. Establecieron el paso a paso de lo mínimo que debe tener una diligencia de descargos para que se dé cumplimiento a ese debido proceso y a ese derecho a la defensa que tiene nuestra Constitución política. Entonces, ¿qué decimos frente al paso a paso mínimo de la diligencia de descargos? Primero, tiene que haber una apertura del proceso y esa apertura tiene que ser escrita. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que entregarle al trabajador de manera escrita una comunicación en la que yo le informo que vamos a iniciar una diligencia de descargos y ojo que en esa diligencia de descargos efectivamente tienen que estar los presuntos incumplimientos, las normas violadas y obviamente los detalles de la citación. Entonces, vamos a verlo en un escenario práctico para que me lo entiendan. Entonces, pónganle que a mí, yo tengo una empresa de celulares y entonces efectivamente me doy cuenta que me hacen falta 5 celulares. ¿Listo? Entonces, yo reviso las cámaras de la empresa y cuando me doy cuenta, hay 2 trabajadores que cogen los celulares, se los meten al morral y se van con los celulares. De alguna manera yo les digo eso y ustedes me dicen, pero está clarísimo por la cámara pues que se lo robaron, entonces pues yo debería hasta poderles terminar el contrato con justa causa o sancionar pues porque hay una prueba. Lo primero que me dice la ley es, ojo, si usted tenga la prueba reina de que los trabajadores incumplieron el contrato, tiene que hacer esa diligencia de descargos en atención al debido proceso. Entonces, ¿qué tendría que yo hacer en nuestro ejemplo? Le tengo que entregar a los trabajadores una comunicación escrita en la cual les digo, en fecha, no sé, 29 de septiembre del 2025, la compañía tuvo conocimiento que ustedes presuntamente, siempre hablando de presunto, porque pues entienden de alguna manera pues que yo tengo que oírlos primero antes de juzgarlos, robaron unos celulares de la bodega tal y se los echaron al morral incumpliendo su contrato en atención a ¿qué? 1. El contrato de trabajo dice que no se puede robar. 2. El reglamento interno de trabajo dice que no se puede robar. 3. El código de ética de la compañía dice que no se puede robar. En ese orden de ideas, más allá de esos presuntos incumplimientos, esas normas violadas, yo le digo al trabajador, teniendo en cuenta eso, lo esperamos en, no sé, ya voy a contar los días, 30, 1, 2, 3, 4, el 4 de octubre, llamar a entenderlo los días, para efectos de que rinda diligencia de descargos y explique lo que sucedió frente a esos incumplimientos. Entonces fíjense que eso es lo inicial. Ahí les hago una aclaración. Dentro del marco de la reforma laboral se establece que esos descargos pueden ser virtuales. ¿Listo? No necesariamente tienen que ser presenciales. Eso ya venía pasando hace rato, pues porque desde la pandemia, pues cuando estábamos en pandemia, evidentemente pues tocaba hacer las diligencias de descargos virtual, pero la ley simplemente dice que se puede presencial, se puede virtual, de acuerdo a lo que prefiera hacer el empleado. ¿Cuál es el segundo requisito de este paso a paso? Yo le debo, en esta apertura escrita, darle traslado de las pruebas al trabajador. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Que en el ejemplo que yo les acabo de dar del robo, ¿qué debería yo trasladarle a sus trabajadores dentro del marco de esa apertura? El video en el cual efectivamente los trabajadores salen cogiendo los celulares. Esa es mi prueba. O cualquier tipo de prueba que yo tenga dentro del marco del proceso. Eso es obligatorio entregárselo a los trabajadores. Pero la reforma laboral trae un tercer tema que como tal la sentencia no lo traía, pero pues ya está incluido dentro del proceso general. Y es que me dice que desde la citación, o sea, esta apertura escrita, hasta la fecha de la diligencia, deben haber por lo menos 5 días. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Que si yo cité hoy al trabajador o le abrí el proceso hoy, como mínimo tienen que existir 5 días para efectos de que él se prepare y analice las pruebas
y nuestra diligencia de descargos tendrá que ser 5 días después de esa citación. Ahí hay una discusión grande si esos días deben ser calendario o deben ser hábiles. Desde mi posición, esos días deberían ser calendario, ¿sí? Pero ahí hay una tendencia grande a decir que deberían ser hábiles porque son días efectivamente laborables. Ejemplo, si yo tengo un fin de semana, pues yo no debería contar el fin de semana para que se defienda el trabajador, porque pues eso es tiempo de descanso del trabajador. Sin embargo, pues no les voy a enredar en eso. Si ustedes me lo preguntan, la posición más conservadora es que sean hábiles, yo soy de la tendencia que deberían ser el calendario. En resumen, ¿qué quiere decir eso? Hoy es lunes, ¿sí? Si yo le entrego a estos trabajadores que me robaron los celulares, efectivamente, hoy la citación podría ser la citación hasta el lunes de la próxima semana si me fuera por días calendarios, ¿sí? Porque sería martes, miércoles, jueves, viernes y hasta el lunes yo podría hacer la citación a diligencia de descargos. La diligencia de descargos, perdón. ¿Listo? Eso porque lo trae la reforma, porque de alguna manera se dice que son días razonables que los trabajadores necesitan para prepararse, para defenderse en la diligencia. Sí. O sea, la citación debe ocurrir 5 días después de la diligencia. De apertura. La diligencia de descargos debe ocurrir 5 días después como mínimo de la apertura. Ajá. Cuarto tema. Una vez se realice la diligencia de descargos, ya sea virtual o ya sea presencial, yo como empleador le debo dar al trabajador un escrito notificándole la sanción o en su defecto cerrando el proceso. Y esto debe estar sustentado. Entonces repito, una vez hago la diligencia de descargos, yo le debo entregar al trabajador una notificación escrita donde le notifico la sanción, ya sea la multa, ya sea el llamado de atención o ya sea la suspensión del contrato de trabajo, y esa decisión la debo sustentar. Pero es importante que ustedes tengan en cuenta que desde la sentencia, la norma no solo me obliga a notificar la sanción, sino dado el caso que yo no haya encontrado mérito para sancionar al trabajador, obligatoriamente debo notificarle que cierro el proceso. ¿Listo? Como en atención a su buen nombre. Por último, y como tema pues, de las más importantes de esta sentencia y de la ley, el trabajador, una vez yo le notifico esta sanción, tiene la posibilidad de apelar la decisión. Lo que quiere decir eso es que yo tengo que garantizarle en este proceso que estamos viendo que efectivamente haya la posibilidad de tener una segunda instancia frente a esa decisión. Si ustedes me preguntan dentro del marco de las empresas cómo se maneja eso es el jefe. Quien notifica la sanción es el jefe directo y la segunda instancia es la gerente de recursos humanos o el gerente de recursos humanos. O si quien notifica la sanción es la directora o el director de recursos humanos, quien hace las veces de segunda instancia es el vicepresidente de recursos humanos. ¿Eso quién lo determina? Cada empresa, eso no está en la ley. Y de alguna manera, ¿dónde se establece eso? En el reglamento interno de trabajo. ¿Listo? En el reglamento interno de trabajo yo establezco quién es mi primera instancia y quién es mi segunda instancia para efectos sancionatorios. De manera transversal a este paso a paso que acabamos de ver de la diligencia de descargos según sentencia y según la reforma laboral, es importante que ustedes tengan en cuenta que la ley de manera transversal frente a este proceso establece que cuando se trata de trabajadores sindicalizados, ellos pueden entrar a esta diligencia de descargos acompañados de 2 compañeros del sindicato. Eso lo establece pues, de manera expresa la norma. Venía ya desde la perspectiva del Código Sustantivo del Trabajo, pero la reforma laboral lo ratificó. Entonces, cuando yo tengo trabajadores afiliados a la organización sindical, efectivamente tengo la obligación de preguntarles si él quiere estar acompañado. Y lo segundo es lo que ya les dije, y es que este proceso tiene que estar en el RIT o en el Reglamento Interno de Trabajo. Yo de manera detallada tengo que expresar esto en el Reglamento Interno detallado de Trabajo, y adicionalmente a eso, pues este proceso puede ser virtual o puede ser presencial. ¿Listo?
En el caso del trabajador sindicalizado que entra al proceso con 2 compañeros del sindicato, si se llegara a imponer una sanción, la sanción solo es procedente contra el trabajador sindicalizado. Sí, correcto. No los Ellos son los testigos. Ellos son los testigos. Tanto así que ellos normalmente uno no los deja hablar sino al final de la diligencia. Ellos siempre tratan de hablar durante el proceso y uno en el proceso les dice, no, ustedes ven acá como unos simples testigos y en esa orden de ideas pues hablen al final si quieren decir algo. Dentro del criterio de igualdad, muchas empresas, pero la ley no lo dice, a los trabajadores no sindicalizados también los dejan entrar con 2 compañeros no sindicalizados. Y las empresas lo hacen muy desde la perspectiva de equidad y dicen, pues si la norma habla de sindicalizados, pues igual yo lo quiero hacer para todos mis trabajadores. Entonces cuando uno no es sindicalizado, simplemente en la apertura le dicen, si usted quiere venir con 2 compañeros de trabajo, podrá hacerlo como a título de que lo acompañen en el proceso. Pero esto que acabamos de ver es el cumplimiento de este tema de debido proceso y derecho a la defensa. Les hago una aclaración. Este proceso como está, y como está en la sentencia, y como está en la reforma laboral, solo aplica para sanciones disciplinarias. En principio, no aplica para terminaciones con justa causa. Y eso ha sido una tendencia que ha mantenido la Corte Suprema de Justicia durante hace mucho tiempo. La Corte Suprema de Justicia dice, como lo que tocó esta norma, esta sentencia, discúlpeme, 593 fue el artículo 112 y la reforma laboral modificó ese artículo 112, este proceso como está establecido solo aplica si yo quiero imponer una multa, un llamado de atención o una suspensión. No aplica si yo quiero terminar el contrato con justa causa. Sin embargo, en mi paréntesis, lo que dice la Corte Suprema de Justicia es, lo que tengo que garantizar en la justa causa es, o en la terminación con justa causa es, que hubo algún tipo de debido proceso. O sea, yo sí le tuve que haber preguntado al trabajador, pero no con digamos que no con esta rigurosidad del proceso. Sin embargo, la tendencia de la Corte Constitucional es otra completamente distinta. Y la Corte y los jueces de tutela dicen, ojo, si esto aplica para sanciones, esto debería aplicar igualitico para terminaciones con justa causa. Entonces, en la práctica, si ustedes me lo preguntan, es mejor aplicar este proceso así como lo acabamos de ver para terminaciones con justa causa, así la ley no lo diga, porque si no, ¿qué va a pasar? El trabajador me va a meter una tutela y me la va a meter por debido proceso y derecho a la defensa, y tal vez la justa causa está muy bien hecha, pero el juez de tutela va a ordenar el reintegro del trabajador por la violación al debido proceso y el derecho a la defensa. Y eso sí que no vale la pena. En nuestro ejemplo, me robaron los trabajadores, tengo los videos donde me están robando los celulares, y yo digo, ay no, yo no me voy a poner a hacer ese proceso, porque simplemente los llamo, les digo, oye, ¿qué fue lo que pasó? Ellos se niegan que ellos no son los del video, y los despido. Imagínense uno ya sabiendo y teniendo la prueba que lo robaron, que un juez de tutela diga, oiga, porque usted no hizo este procedimiento, reintegra a esos trabajadores. No tiene ningún sentido. Entonces, de la posición conservadora, si ya sabemos que la tendencia de los jueces de tutela es proteger este proceso, pues es mejor hacer el proceso, y lo que quiere decir eso en la práctica es que yo bloqueo al trabajador de reclamarme esto ante el juez de tutela, porque si me quiere pelear la justa causa, lo tendría que hacer ante la justicia ordinaria. ¿Listo? Pelear efectivamente el incumplimiento laboral. Listo. Proporcionalidad como segundo, el criterio que usa la Corte Constitucional para sanciones disciplinarias. Tal cual era lo que hablábamos hace un rato cuando tú me hacías la pregunta, y la proporcionalidad parte de la base que el incumplimiento, o más bien, la sanción interpuesta al trabajador tiene que ser proporcional con el incumplimiento, y adicionalmente a eso, no solamente con el incumplimiento, sino con el perjuicio que tuvo la empresa por el incumplimiento. Les voy a poner un ejemplo de esto para que me entiendan pues cómo se analiza esto en la práctica. Nosotros una vez en la oficina tuvimos un trabajador que llevaba como 30 años trabajando para una empresa. El trabajador era el trabajador así perfecto. Llegaba puntual todos los días, cumplía con su trabajo, era súper juicioso, había sido ascendido en diferentes cargos de la empresa pues porque llevaba desde chiquito trabajando y le iba muy bien. Y un día el trabajador no llegó a trabajar. Entonces el jefe efectivamente le escribió y el trabajador le contestó, tengo un tema personal, hoy no podría trabajar. El segundo día llegó a trabajar, pero llegó a trabajar 45 minutos tarde.
El miércoles volvió a faltar a trabajar y el jueves llegó 2 horas tarde a trabajar. Entonces obviamente ya el jefe notificó eso a recursos humanos y le dijo a recursos humanos, oiga, tengo esta situación con este trabajador, no vino 2 veces al día a la semana a trabajar y adicionalmente estos 2 otros días llegó tarde. Entonces recursos humanos dijo, listo, llamemos la diligencia de descargos para que de entender qué es lo que está pasando. El trabajador llega a la diligencia de descargos y la diligencia de descargos dice, mire, les voy a decir la verdad, yo no quería contar esto, pues porque es un tema muy personal, pero mi hija el fin de semana tuvo un accidente de tránsito porque manejó borracha y está en UCI. Pero yo no quería contar, ¿por qué? Pues porque a mí me da pena que mi hija haya estado borracha manejando el carro. En esa orden de ideas, ¿qué fue lo que pasó en la práctica? Que el lunes pues no pude venir, ¿por qué? Pues porque mi hija estaba grave. El martes llegué tarde porque le tuvieron que hacer una cirugía de urgencia. Miércoles también me tocó quedarme con ella porque mi esposa no pudo quedarse. Y jueves también me llegó, bueno, pues porque ¿qué ha debido hacer? Pues notificar la situación. Pero pues había una situación en la cual pues, el trabajador no había notificado, pues no quería contar la situación que va a pasar. La empresa nos llama a la oficina y nos dicen, vamos a terminarle el contrato con justa causa. Y nosotros les decimos, ojo, porque eso es un trabajador de 30 años de antigüedad. Nunca en la vida ha incumplido su contrato de trabajo y de alguna manera tiene una justificación para haber faltado y para haber llegado tarde. Y la empresa dice, no me importa porque yo tengo que dejar una lección de que efectivamente el horario de trabajo se cumple y de que las cosas se tienen que notificar. Adivinen qué pasó en la tutela. Al señor lo reintegraron. ¿Por qué? Por proporcionalidad. El análisis que hizo el juez de tutela fue, tengo 30 años donde la empresa no logró justificarme ningún incumplimiento, donde por el contrario el trabajador logró de alguna manera justificarme que era un trabajador ejemplar, que lo habían ascendido, que nunca había incumplido. Y por un incumplimiento que incurrió en 30 años, la compañía toma la decisión de terminar el contrato con justa causa. Entonces lo reintegraron y ese reintegro fue en primera y en segunda instancia. ¿Por qué? Porque el juez de tutela consideró que esa decisión no había sido proporcional. Eso es la proporcionalidad. ¿Listo? Vamos con inmediatez. Dentro del marco del derecho laboral, lo que se dice, digamos jurisprudencialmente, es que yo debo tener en cuenta máximo incumplimientos que hayan sucedido dentro de los últimos 2 meses o en su defecto incumplimientos de los cuales yo me haya enterado dentro de los dos últimos meses. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Que yo no puedo sancionar a un trabajador frente a un incumplimiento que esté más allá de los 2 meses. Eso es la inmediatez. De alguna manera, sí se invita al empleador a tener una diligencia de que si el trabajador incumple su contrato de trabajo y de manera, pues digamos que inmediata, le haga los procedimientos para sancionar. Entonces, fíjense que yo en la definición de inmediatez les digo, el empleador tiene 2 meses desde el momento que sucedieron los hechos o tiene 2 meses desde el momento en el que se enteró del incumplimiento. Y fíjense que son 2 escenarios completamente diferentes. Ejemplo. En el ejemplo de que me robaron, ¿listo? ¿Cuándo pasaron los hechos? Los hechos pónganle que pasaron hoy. ¿Hasta cuándo yo tendría efectivamente para poder sancionar a esos trabajadores y terminarles el contrato de trabajo? Hasta el 29 de noviembre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los hechos sucedieron hoy y eso es lo que me dice la ley de inmediatez. Pero les pongo otro ejemplo y cambiemos un poco el ejemplo. Pónganle que yo tengo un contador que me maneja la caja de mi oficina. El contador trabaja súper bien, efectivamente todo pues, va andando muy bien y yo no me he dado cuenta de ningún incumplimiento. Sin embargo, yo tomo la decisión de hacer una auditoría contable a la caja. ¿Por qué? Pues porque la quiero hacer, porque me parece sano hacerla una vez al año. Y el auditor me dice, oiga Ana María, yo me di cuenta que hace un año el contador le robó plata, porque hay una ausencia frente a un activo desde hace un año. Si la norma únicamente fuera que son hechos ocurridos dentro de los últimos 2 meses, yo a ese trabajador no lo podría sancionar. ¿Por qué? Porque la conducta ya fue hace un año. Pero como la norma dice que conductas que fueron hace 2 meses o que yo me enteré hace 2 meses, efectivamente en ese ejemplo que yo les estoy poniendo, yo podría sancionar al trabajador o terminarle su contrato porque yo me enteré hasta hoy de la situación, así ya la situación hubiera pasado en nuestro ejemplo. ¿Listo? Entonces repito. Para hablar de inmediatez en materia de derecho laboral y de sanciones,
lo que se establece es que la conducta haya sucedido en los últimos 2 meses o que el empleado se haya enterado, haya tenido conocimiento de la situación en los últimos 2 meses. Señor. Pues es que en realidad me parece un poco complejo esa situación, porque digamos es el hecho de que el jefe tenga algo personal en contra del trabajador y no se pueda sustentar como eso. Yo lo sabía hace rato, pero quiero hacerlo ahora aunque eso haya pasado. O sea, me refiero a No, pero por el contrario es muy difícil de sustentar, viceversa. Porque una de las cosas que te va a pedir el juez de tutela en la tutela es exactamente lo que tú me estás diciendo. Déjeme ver que usted sí se enteró hace 2 meses. ¿Sí? Y yo, ¿cuál va a ser mi prueba reina en el ejemplo que yo les estoy poniendo? Pues efectivamente el informe de auditoría, ¿sí? Entonces yo tengo un informe de auditoría que me entregaron hace 2 meses, ¿sí? Entonces yo lo sabía antes, precisamente porque yo tengo que demostrar, digamos, la carga es más del empleador que del trabajador que tuvo conocimiento en los últimos 2 meses. ¿Por qué? Porque si no, vuelvo a lo mismo, la sanción o en su defecto la terminación se puede caer efectivamente en atención a la inmediatez. ¿Listo? Y por último, non bis in idem o no sancionar 2 veces por el mismo tema. Ejemplo, entonces, el trabajador, volvamos a nuestro ejemplo, el contador pagó tarde el impuesto, ¿listo? Y entonces como pagó tarde el impuesto, tuvimos que pagar una sanción. Yo tomo la decisión de llamarle la atención, ¿sí? Y entonces le entregué su cartica, le hice el disciplinario, todo bien, le entregué su cartica. Y a la semana siguiente digo, uy no, pero yo como así que le llamé la atención, o sea, la vaina fue gravísima porque me tocó pagar 1 millón de pesos de sanción. ¿Sabe qué? Le voy a suspender el contrato 8 días. Obviamente eso no es legal, y no es legal como no es legal en el derecho transversalmente, pues porque yo no puedo sancionar a una persona 2 veces por el mismo incumplimiento. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas de los principios constitucionales del tema de sanciones? Yo puedo aplicarle sanción y terminar el contrato. No. Sí. No. Si ya lo sancionaste, no le puedes terminar el contrato con justa causa. Digamos que ya quemaste ese incumplimiento. Señora. Habíamos hablado en la suspensión que frente al segundo incumplimiento, pues no necesita o no hay necesidad de que haya habido una suspensión previa, pero sí puede haber un llamado de atención. Eso no contaría como No, porque son 2 situaciones diferentes. Si lo repitieras, sería ahí violatorio. Aquí son 2, tienen que ser 2 situaciones distintas. Doctora, en todo este proceso que nosotros hemos visto, todos estos principios, ¿no se aplica también el principio de favorabilidad en favor del trabajador? Sí, claro, sí, claro. Acuérdate que nosotros es el principio. Lo que pasa es que la favorabilidad en materia de derecho laboral va más atada a la norma, ¿sí? Más que al proceso, y acuérdate que vimos la diferencia en lo sustantivo y en lo procesal. Esto, y te lo confieso, esto es muy procesal, pero es que en principio esto no debería ser tan procesal, ¿sí? Pues porque es que esto es una audiencia entre empleador y trabajador. Esto, como se veía antes de la sentencia 593, era una reunión entre el empleador y el trabajador donde se conversaba el tema. Pero como desde la sentencia se volvió casi como un proceso administrativo, un proceso penal, por eso tú lo ves como si fuera un proceso. En ese orden de ideas no le aplicaría la favorabilidad como tal al proceso, salvo que estuvieras hablando de la interpretación de una norma o de la aplicación de una norma, porque se trata como de un proceso chiquito que tiene el empleador que es útil para sancionar. ¿Sí? Señora. Con esto, digamos, ocurren 2 situaciones de incumplimiento. En la primera se puso sanción, en la segunda sí se puede despedir. Claro, sin problema. Entonces, tu ejemplo, pagó mal el impuesto la primera vez y entonces tú le suspendiste el contrato 2 días y ya está, pues, se lo perdonaste. Pero llegó el momento de pagar el IVA y también se lo olvidó. Ahí, ¿tú qué podrías hacer? Terminar el contrato con justa causa. Y es una justa causa muy bien fundamentada porque tú tienes un antecedente. Ojo, en la terminación no hablas del antecedente, pues porque sería violar el último principio. Pero sí lo puedes poner como diciendo, pues no es la primera vez que el trabajador le pasa esto, ¿sí? Entonces, eso pues funciona muy bien ante la justicia ordinaria. ¿Listo? La única, y te lo contesté a ti, escenario en derecho laboral que sí requiere que tú cumplas con unos mínimos antes de terminar es el bajo desempeño. Para que ustedes tengan una idea, y esto simplemente a título de conocimiento, porque esto no es un tema tanto de la materia, hay una justa causa en el Código Sustantivo del Trabajo que es el bajo desempeño. Si yo tengo bajo desempeño, a mí me pueden terminar mi contrato con justa causa.
Pero la ley sí establece, es un decreto específico, que establece que si a mí el empleador me quiere terminar mi contrato con justa causa por bajo desempeño, obligatoriamente me tiene que llamar la atención 3 veces antes de la justa causa para realmente consolidar la justa causa. ¿Por qué? Porque la ley dice el empleador le debe dar la oportunidad un poco al trabajador de avisarle que está incumpliendo para que él trate de mejorar, y si no mejora, ahí sí termina el contrato. Pero es el único escenario donde hay como requisito de producibilidad de esa justa causa. De resto, si a ti te parece grave la conducta, puedes terminar el contrato de manera inmediata, así no lo hayan sancionado antes. Y otra pregunta, perdón, digamos, si se llama la atención, pero se hace de forma oral, pues como que se le dice al trabajador como pasó esto y luego, digamos, aplicó la suspensión del trabajo, del contrato de trabajo, ahí no hay como incumplimiento del domicilio. No lo habría. Sin embargo, muchas empresas diferencian entre recordar funciones y el llamado a atención. En el sentido de que pues el llamado a atención, como ustedes lo han visto, pues hay que hacer todo esto, ¿no? Entonces hay empresas que le dicen a uno, ay, pero al final fue una bobada, entonces yo simplemente no lo voy a llamar llamado a atención, sino recuerdo todas las funciones y me ahorro todo esto. Ahí el tema es pues la realidad sobre las formas, ¿sí? Que volvemos a traer la colación, pues que es un principio súper importante aquí. Entonces, es decir, si tú no hiciste el proceso por ahorrártelo, pero al final le generaste una afectación a la persona porque igual dejaste copia de ese recordamiento de funciones, pues fue por la realidad sobre las formas del trabajador. No solamente usted violó el proceso, sino que después me suspendió, así me da recordatorio, entonces usted está violando la norma y irte a donde un juez a pedirte reintegro o en suspensión a pedirte devolución de dinero. Fíjense que cuando un juez de tutela por la violación a sus principios deja sin efecto el llamado a atención, que le pide al empleador que se retracte y que quite ese llamado a atención de la hoja de vida. ¿Qué pasa en la suspensión? Pues que le devuelva la plata, ¿sí? ¿Y qué pasa en la terminación por justa causa? Que lo reintegre. Si ustedes se dan cuenta, en esos 3 escenarios, el juez de tutela está declarando derechos, ¿sí? Eso lo debería hacer el juez ordinario laboral, pero como lo hace por proteger el derecho, estos principios, de alguna manera se entiende que extiende las competencias ordenando la declaratoria de la ineficacia de la sanción y en atención a eso la consecuencia de dejarla para atrás, ¿listo? Entonces, esto tiene una discusión jurídica procesal, pero pues en laboral la tutela sí tiene un alcance grande. ¿Podrías volver a explicar eso último, por favor? Dentro del marco del juez de tutela, ¿qué pasa si, ejemplo, yo no lo llamé a descargos, que sería la violación al primer tema? Si era una multa, ¿qué va a ordenar el juez de tutela? Que se devuelva la plata, que les conté, ¿cierto? Si era un llamado de atención, ¿qué va a ordenar el juez de tutela? Que quite de la hoja de vida el llamado de atención o el memorable. Si era una suspensión del contrato de trabajo, ¿qué va a ordenar el juez de tutela? Que le devuelva la plata. Y si era una terminación del contrato de trabajo, ¿qué va a devolver? Que lo reintegre, ¿sí? Entonces, ustedes se dan cuenta, eso debería ser una competencia como tal del juez ordinario, no debería ser una competencia del juez de tutela. Pero como lo hacen atención a estos 4 elementos que ha establecido la Corte Constitucional, por eso el juez llega a la competencia de declarar la ineficacia de la sanción y por ende tomar la decisión frente al efecto. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas hasta acá? Listo. Yo tengo una pregunta que no es netamente de la materia, sino hablando del plazo de los 5 días. No recuerdo bien, me acuerdo que si son plazos legales, no me acuerdo si se entienden como hábiles. Es que hay una discusión grandísima que yo no me quería meter, pero ¿qué se dice en la práctica? Cuando te está contestando, sí. Cuando la norma no dice si son hábiles o calendario, por defecto son hábiles. Siempre, en procesal o en sustantivo, siempre. Pero por allá hay una norma súper viejita que establece que, y es en materia laboral, que establece que como tal los días sí deberían ser calendarios en cierto escenario, porque de alguna manera no, el hábil o el calendario no quita la posibilidad de la persona, como en este caso, de preparar su defensa. Entonces, ¿cuál es mi posición personal? Si la persona yo le entregué la citación a descargo solo, yo de manera general debería poder hacer el viernes la citación a descargos, el sábado la citación a descargos, si la persona, digamos, trabaja el sábado, ¿sí? Pero lo que dice la norma es no, tienen que ser días hábiles porque los días hábiles son iguales a los días de prestación de servicios, ¿sí? Entonces, por eso es que la norma dice eso y se sustenta también en el tema de cuando la ley tiene ausencia deberían ser hábiles. Y volvemos a la misma discusión que usted estaba explicando a tu compañero. Eso se vuelve un tema procesal cuando no lo es. ¿Sí? Eso es un tema de relacionamiento entre empleador y trabajador, esto debería ser calendario, porque es que al final no es una norma procesal.
Pero los que defienden que debería ser hábil es en atención a esa norma procesal de que cuando la norma no dice en procesal se entiende que son hábiles. Pero yo todavía no estoy muy de acuerdo con eso, porque me parece violatorio. En la práctica se puede argumentar cualquiera de los días. Sí, sí. Lo que pasa es que, a ver, te soy súper honesta, si yo tengo un sindicato fuerte y tengo una justa causa, volvamos al ejemplo de los celulares, y vi que me robaron, yo le diría al cliente altos hábiles, porque no arriesguemos una justa causa con un trabajador sindicalista, donde el sindicato se nos va a meter por ahí y terminamos con un juez de tutela diciendo, ay, les tomó calendario, tumbo la justa causa porque hay violación al debido proceso. Entonces, eso depende, si hay discusiones que uno no debe dar. Pero si la sanción de todas maneras es un llamado de atención porque simplemente la persona no diligenció un formulario, pues yo te digo, mete calendario, ¿cuál es el efecto de eso en la práctica? Es poco probable que a ti te metan una tutela por el no diligenciamiento de un formulario. Entonces, un poco depende, ¿sí? Listo, dudas, preguntas, entonces ese es el poder sancionatorio. Con estas aclaraciones que estamos diciendo acá de manera general. Repito, ojo, para que cuando ustedes lo tengan en cuenta, porque eso es importante dentro del marco del derecho laboral, la terminación con justa causa no es una sanción, ¿sí? Y cuando ustedes lleguen a su laboral individual, eso para el profesor va a ser muy importante y háganme quedar bien, porque obviamente si a ustedes, y ahí sí voy a la pelea procesal, de alguna manera, si uno lee las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia dice esto no aplica para terminaciones con justa porque no son sanciones. Lo que pasa es que ahí la discusión fue la que ya les expliqué después de tutela. ¿Listo? Bueno, y para terminar nuestra subordinación, y volvamos aquí de manera general, vamos con subordinación. Dijimos que tiene tres poderes el empleador: poder normativo, poder sancionatorio y jus variante. Ya vimos poder normativo, ya vimos poder sancionatorio. Vamos rápidamente, porque esto es muy pequeño, ¿qué es el jus variante? Si ustedes me preguntan, el jus variante es la materialización de la definición general de subordinación. El jus variandi, como regla general, es la capacidad que tiene el empleador de determinar unilateralmente las condiciones de modo, tiempo y lugar de la prestación del servicio. ¿Listo? Entonces, modo, tiempo y lugar de la prestación personal del servicio. Y reitero, y ahí les digo una palabra muy importante, de manera unilateral, ¿sí? No necesita el consentimiento del trabajador en principio para determinar eso. El modo. ¿Qué es el modo dentro del marco de un contrato de trabajo? ¿Cómo hacer las funciones? ¿Sí? Ese es el modo. Entonces, yo necesito un abogado y necesito un abogado para mi área de consultoría en López Asociados. Para mí, ¿qué va a hacer ¿qué va a hacer el trabajador? Contestar conceptos. ¿Qué es el modo? ¿Cómo va a contestar esos conceptos? ¿Listo? Tiempo, el horario. ¿Listo? Tiempo es horario o jornada. Y horario realmente. Y lugar es el lugar donde el trabajador va a prestar su servicio. ¿Listo? Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque ya vamos a ver más adelante que hay un montón de cosas en las cuales yo necesito el mutuo acuerdo con el trabajador. Ejemplo, lo vamos a ver en la próxima clase, el salario. El salario es un elemento donde yo tengo que pactar con el trabajador el salario. En ese orden de ideas, de alguna manera, esto es importante en la práctica porque es la capacidad que tiene el empleador de determinar estas condiciones unilateralmente. Y no solo determinarlas, porque eso en la práctica dentro del marco de determinarlas es fácil, sino de modificarlas. Y ahí es donde está el quid del asunto. La posibilidad de modificar el horario, de modificar el modo de hacer las cosas y de modificar el lugar donde se presta el servicio. Hay alguna aclaración importante y le pongo un asterisco aquí enorme al lugar. La Corte Constitucional, dentro de su intención de proteger un poco esos principios del derecho laboral, creó una figura que se llama, aquí en el lugar, jus variandi locativo. ¿Y qué dijo frente al
el ius variandi locativo. Al final, el ius variandi locativo, que es en la práctica, la posibilidad del empleador de cambiar el lugar de prestación de servicios. La Corte Constitucional dice, ojo un segundito, esto no puede ser una decisión necesariamente unilateral del empleador. ¿Y por qué es esto? Porque puede pasar en la práctica que ese traslado del trabajador de un lugar a otro pueda generar, y la Corte lo habla en estos términos, una afectación a la honra y a la dignidad del trabajador. Y esos son los términos que usa la Corte Constitucional. El hecho de que yo traslade a un trabajador de un momento a otro le puede generar una afectación a la honra y a la dignidad. Entonces, ¿qué dice la Corte? Dice, el lugar no puede el empleador tomar la determinación de modificar unilateralmente en cualquier momento. Tiene que haber una justificación objetiva para modificarlo unilateralmente. Y yo tengo que revisar en este tema, cuando lo esté trasladando, porque al final fíjense que esto es un traslado, que no se viole la honra y que no se viole la dignidad. Entonces hemos tenido casos súper complicados en los cuales, ejemplo, yo tengo un trabajador que trabaja en Cali y el tipo es el gerente de operaciones. Abrí mi fábrica en Barranquilla y entonces le digo al trabajador, necesito que usted se vaya a Barranquilla porque digo que habrá operaciones en Barranquilla. Y el trabajador me dice, no, yo no me quiero ir a vivir a Barranquilla. ¿Por qué? No, porque a mí yo no quiero que mis hijos crezcan en Barranquilla y eso daña mi honra y daña mi dignidad. Entonces, obviamente, se ha vuelto, la dignidad y la honra son elementos muy subjetivos, ¿sí? Entonces, esto se ha vuelto muy difícil en la práctica. Tanto así que si ustedes me lo preguntan, hoy a la fecha, el ius variandi locativo no existe. La mayoría de traslados hay que hacerlos por mutuo acuerdo con el trabajador, porque la posibilidad de yo hacer un traslado unilateral y que efectivamente en una tutela un trabajador se sienta con violación a su dignidad, a su honra es altísima por la interpretación también de esas dos palabras. Entonces ustedes me lo preguntan con respecto al lugar de esta definición que dimos de ius variandi, hay una discusión diferente. Les voy a poner un ejemplo en el cual sí podría yo todavía estar en ese ius variandi locativo. Yo tengo una empresa que está en Medellín, en Bogotá y en Cali, ¿sí? Por poner 3 ciudades. Y póngale que yo tomo la decisión de cerrar Bogotá, ¿sí? Porque no me funcionó, porque la operación no cogió. Yo que les digo a los trabajadores, tengo la posibilidad de que todos se vayan para Cali, ¿sí? ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Trasladarlos unilateralmente? Sí, claro, pero ¿por qué? Porque por una razón objetiva, que esta operación se acabó. Que ahí la Corte llegue a hablar de honra y de dignidad es muy complicado, porque hay una razón objetiva en virtud de la cual yo estoy haciendo el traslado, ¿sí? Pues porque no tengo operaciones en Bogotá porque el trabajo siga prestando el servicio. Pero con todo y eso, en un proceso de esos, normalmente, ¿qué se le dice al trabajador? Ana María, venga acá, yo voy a cerrar mis operaciones en Bogotá, es un hecho. Tengo la posibilidad de que usted vaya y sea la abogada en Cali. Entonces, le gustaría irse para Cali y entonces uno tiene 2 cartas. Primera carta, o por primer mutuo acuerdo, el traslado. Entonces yo digo, no, sí, a mí me parece chévere ir para Cali, ahí existen unas normas de que igual a uno le tienen que pagar todo el traslado de uno, de la familia y todo. O segunda opción, no, es que a mí no me interesa irme a Cali porque yo siento que acá soy más feliz y acá está mi familia, yo no me quiero separar de mi familia, entonces la terminación pagando la indemnización, pues porque no hay nada más que hacer, ¿sí? Entonces, obviamente, eso es un ejemplo de que a veces, muchas veces, esa protección tan extrema de la Corte Constitucional a favor de los trabajadores puede llegar a ser contraproducente en la práctica. Pero en resumen, ¿qué es el ius variandi locativo? La determinación de modo, tiempo y lugar de las condiciones laborales por parte del empleador de manera unilateral. Sin embargo, con el asterisco que con respecto al lugar tenemos el ius variandi locativo en el cual la Corte ha hablado de que no puede haber afectación a la honra, en la dignidad del trabajador, y desde mi perspectiva eso ha migrado a que con respecto al lugar ya no tengamos una operación de ius variandi como capacidad unilateral, sino nos toca firmar un mutuo acuerdo para los traslados. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? ¿Listo? Nos vemos el miércoles. Gracias. Por la que se va.